Buenísimo. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este último webinar de la serie de Yaguatá 2023 y como nuestro speaker de honor tenemos a nada menos que Carlos. Eso te pregunté, Carlos, y me da vergüenza decir Ah, ahora. Puertolas. Puertolas, es Sí, Puertolas. Puertolas, sí. Ok. Carlos Puertolas, director de animación en DreamWorks Animation, mi jefe en muchos proyectos. Y bueno, Carlos, muchísimo gusto que nos estés acompañando. Y nada, es para hablar un poquito acerca de tu trabajo, tanto tu trayectoria como los proyectos más recientes en los cuales estuviste involucrado. Carlos, bienvenido. Gracias. Estoy contento de aquí a charlar contigo un rato. Buenísimo. En español, que no En hacemos español mucho, encima. Yo le pregunté a porque Carlos si se acordaba cómo hablar español. Yo no sé si me acuerdo muy bien. Ustedes ya me conocen que a veces digo cualquier cosa, pero es todo un proceso. yo Y ya bueno, pido perdón también por eso, si se me escapan muchas palabras en inglés, porque eso es difícil quitárselas de la cabeza, ¿eh? hace mucho tiempo estamos fuera de nuestros países Sí. respectivos. Bueno, Carlos, me gustaría empezar un poco acerca de tus inicios, ¿no? ¿Cómo te interesaste en la animación? ¿Dónde estudiaste? Si estudiaste animación, ¿cómo fue todo eso? Sí, pues yo, bueno, lo mío fue, he escuchado bastantes historias parecidas a gente que están que son animadoras y trabajan en el mundo de la animación, pero mi historia es parecida a la de mucha gente, sobre todo cuando empezamos hace tanto tiempo, ¿no? Yo empecé bueno, soy animador ya, no sé, como 20 años, llevo trabajando en animación o algo así. Pero yo lo que me pasó a mí era cuando era pequeño bueno, joven, iba mucho a lo que era el colegio y la educación normal, ¿no? El colegio no se me daba muy bien, tenía bastantes problemas en ese sentido. Y, y mi madre, yo creo, y mis padres y mi madre especialmente se dio cuenta un poco de que a mí me interesaba, no que me interesaba, pero pues como que yo dibujaba mis historietas, escribía pequeñas historietas y hacía cosas que a lo mejor no encajaban tanto en lo que es el colegio normal, pero ella un poco se dio cuenta de eso y hizo un poco de research, como Investigación. diríamos, hice un poco de, sí, de Madrid, porque yo soy de Madrid, de España, y investigó un poco a ver, oye, ¿hay algún sitio donde se pueda aprender animación o algo así más creativo? Porque realmente, si te digo la verdad, yo nunca pensé, yo quiero ir a una escuela de animación, porque hace tanto tiempo eso no era una cosa muy real, digamos. Pero ella encontró una pequeña escuela de animación en Madrid que se llamaba Fastasma hace mucho y que luego cambió, pero entonces se encontró y entonces dijo, ¿te gustaría ir y probar a ver si te gusta esto de la animación? Entonces yo lo miré y digo, pues parece bastante divertido, pero fue un poco, lo encontró más mi madre, digamos, de lo que se dio cuenta, a lo mejor esto es algo que le divierte y le gusta. Y entonces fui allí, estudié 3 años animación tradicional y, y bueno, no se me da muy bien la animación tradicional, se me dio bastante bien, pero aprendí bastante las ideas. Entonces, a ese mismo momento, alrededor de ese momento es cuando empezaron a salir muchas películas de animación, del Toy Story, Jurassic Park y todas estas películas. Y me acuerdo viendo Jurassic Park y algunas de Toy Story y pensar, wow, esto es hay un montón de gente que están haciendo esta película. Y yo creo que eso fue la primera vez que me conecté. Que se puede ser animador. Eh, y eso fue casi a la vez que iba a la escuela, ¿no? Y entonces al final tuve suerte, el 3D no era muy conocido entonces, el 3D, era casi todo 2D. Pero entonces era el principio del 3D, el Jurassic Park, lo que te comentaba, el Toy Story primera. Entonces empezó a salir eso y yo lo vi y me interesó mucho, porque aparte de eso, pues sí me gustaban los ordenadores y todas esas cosas. Entonces dijo, esto es como lo mismo, como lo que hago dibujando, pero ahora puedo hacerlo en el ordenador y puedo... Entonces me metí un poco en hacer eso y empecé a aprender animación 3D mientras estaba aprendiendo animación 2D. La animación 2D se me daba muy mal, pero la de 3D se me empezó a dar un poco mejor. Y bueno, y al final de eso, ese curso que hice, que duró unos años, hice ese curso que duró unos años de animación tradicional
y luego hice un pequeño, eran unos meses aprendiendo animación, pero en 3D. Y eso era con Daniel Martínez Lara, Pepeland, ¿sabes? Oh, wow. Que tú también le conoces. Pues él era mi profesor, el primer profesor que tuve de 3D. Entonces hice eso durante unos meses, aprendiendo más, era 3D Studio Max y todos estos programas. Y después de eso, antes de acabar la escuela de animación en 2D, ya me salió un trabajo justo al acabar para ir a trabajar en videojuegos en Inglaterra. Entonces fui a Inglaterra, estuve trabajando allí unos años en videojuegos y ahí aprendí mucho haciendo ciclos de animación y haciendo animaciones para juegos. Aprendí mucho de lo que es la práctica, el movimiento, el peso, todo ese tipo de cosas. A lo mejor no tanto en la actuación y esa parte de animación. Pero, entonces ya como me estaba muy interesado en la actuación y estaba muy interesado en películas y cosas así, en trabajar en películas, entonces al final en ese tiempo que llevaba de dos videojuegos, creo que fue como 3 años o así, 3 o 4 años, decidí, me voy a ir con lo que tengo ahorrado y voy a hacer un corto de animación que enseñe que puedo ser un animador en una de estas películas. Entonces hice un corto que se llamaba Bath Time, que tú sí lo has visto, el del perrito con el personaje, muy sencillo y muy específicamente hecho para enseñar animación. No era una historia complicada ni nada de eso. Entonces hice eso, lo mandé a DreamWorks y me olvidé. No me, no, como que no diciendo, hey, ¿quieres que queremos hablar contigo y hacer una reunión? Que no era tan normal, eso no era tan normal hacerlo. Tuve que ir a un sitio a conectarme porque no podías conectarte desde casa. Fui al sitio y al final pues me contrataron y empecé en DreamWorks. Pues casi un poco antes que tú, pero ¿cuánto era? A lo mejor son ya 17 años, pues. Sí, sí, Y dos ya años más llevo que en yo. DreamWorks pues sí, sí, toda mi carrera de animación. Esa es In- más o menos la historia rápida. Increíble. Y la parte de actuación, contaste que estuviste aprendiendo mucho la parte de mecánica y acción mientras estabas trabajando en videojuegos. La parte de actuación, ¿dónde fue que aprendiste o fue algo un poco más por tu cuenta? Hombre, desde el principio, o sea, la verdad es que incluso los años que estuve aprendiendo animación tradicional, no se me dio tan bien de poder empezar a pensar incluso cuál es el siguiente nivel, que sería actuación y cuál es una buena actuación, unos buenos... Era simple, yo estaba luchando, digamos, por mi vida, intentando dibujar lo que quería y eso ya era suficiente esfuerzo. Yo creo que cuando empecé a hacer 3D y ya se me empezó a dar un poco mejor, incluso cuando estaba trabajando en videojuegos, siempre pedía, ¿puedo hacer este plano? Que hay que hacer un pequeño plano del personaje hablando y tal. Ah, ¿puedo hacer este? Porque siempre estaba interesado en esa sección, digamos. Pero el tema de actuación y eso lo aprendí más eh, yo mismo. Y mismas películas que había, las de Toy Story, las seguía viendo y las seguía viendo. Y a veces incluso hacía pequeños tests de animación que no haciendo exactamente lo que hacía el personaje en la película, pero un poco imitando cómo se movía el personaje. Eso lo hacían en 3D Studio Max, por ejemplo. Y, por ejemplo, me acuerdo muy bien de uno, que era la pulga de Bugs Life, la pulga de, ¿cómo se llamaba esa en español? No me acuerdo. Yo Insecto, tampoco ¿no? sé, sí, Pues la de Bugs Life Bugs le digo Life, yo, sí, 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 pues estaba la pulga esa, que te acuerdas, era muy graciosa sí, porque sí, sí. saltaba así mucho. Entonces esa se me quedó en la cabeza y entonces yo hacía test con un personajillo escalado a esa proporción y empezaba a hacer un poco cómo se movía y cómo saltaba y cómo hacía esto. Y veía cosas así y luego a lo mejor veía algo en Toy Story e intentaba replicar un poco esas ideas, pero eso todo era mucho más por mi cuenta. Y ahí poco a poco metiéndose en la actuación, el timing, porque al final todo es un poco timing, y poco a poco aprendí de esa manera.
Qué genial. Contar un poquito acerca de tu rol actual, Carlos. Vos sos director de animación. Acá todos entendemos qué hace un animador, pero ¿cómo es el día a día o cuál es la función del director de animación? Sí, pues el director de animación es un poco el que ve un poco, se encarga un poco de la animación en toda la película, ¿no? Todo lo que se mueva en la película eres un poco el encargado. Pero principalmente yo creo que el director de animación es saber y conocer bien al equipo que tienes, construir el equipo también, y luego saber digamos, cuáles son lo fuerte, ¿no? Las strengths, Las fortalezas las de cada quien. fortalezas de cada persona que trabaja en tu equipo para poder un poco navegar todo lo que tenemos que animar, ¿no? Entonces yo creo que mucho consiste en ver la animación y analizarlo y estar seguro de que todo va quedando bien, pero principalmente yo creo que es construir un poco una buena relación con el equipo, saber cuáles son sus fuertes y, 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 manejar un poco al equipo de esa manera. También en un sitio como DreamWorks, donde tenemos gente tan buena, ¿no? Bueno, por ejemplo, los supervisores son tan buenos que la animación, cuando llega a lo que llamamos director de animación rounds, o lo que quiera llamar, animación normalmente ya está muy bien, ¿no? O sea, ya queda muy bien. Entonces es mucho mirar a lo que es más importante y poner atención a esas partes más importantes para conseguir que quede todo bien. Eh, no sé si me he explicado más o menos bien. Sí, sí, totalmente. Sí. Sí, Y aparte de eso, bueno, está por un lado tu rol para con el departamento de animación, pero también como tenés mucha ah, interacción con otros departamentos, o sea, sí, sí. es algo bastante global. Sí, eso sí, eso claro, esto era un poco en punto de vista con el departamento de animación, que en ese sentido es, eh, es lo que más familiarizado tengo, ¿no? Sabemos de animación, todos los animadores saben cómo comunicarse y cómo hablar de animación y simplemente adaptarse un poco a las personalidades de cada persona y saber colaborar con todo el mundo, que es fácil en DreamWorks. Y luego, como tú dices, a nivel de los otros departamentos, es colaborar también con todos ellos para conseguir un poco ese goal común que tenemos todos, que es un poco hacer una buena película y conseguir lo que están buscando los directores. Entonces sí que es difícil porque cuando eres animador y estás acostumbrado a hacer animación y eso es lo que haces, este trabajo sí que es verdad que se divide un poco y ya no es tan importante lo que hagas tú como animador, lo que es importante es lo que hace el equipo, como el equipo de animadores. Y eso a veces, esa separación a veces es duro, es un poco duro porque muchas veces como artistas y como animadores nos vemos todo nuestro valor o value, valor o todo Valor, nuestro, sí. sí, ¿no? Todo nuestro valor viene de lo que creamos, de los planos, de lo que puedes ver, ¿sabes? Eso lo que ves es real, lo he hecho yo y esto es lo que yo valgo, ¿no? Entonces, cuando empiezas un poco a hacer posiciones que tienen más supervisor o director de animación, tienes que separarte de esa idea un poco, porque ya no es todo sobre lo que estás haciendo tú, es sobre lo que está haciendo tu equipo. Y un poco esa separación, una vez te acostumbras, es muy gratificante porque ves lo que hace el equipo y tú te das cuenta que has ayudado a que ellos consigan hacer este trabajo tan genial, pero no es directamente tu trabajo, ¿no? Entonces esa separación a veces cuesta un poco adaptarse, pero cuando te adaptas al final también te gusta mucho, porque es como es un poco como cambiar de ser a una profesión de que estés haciendo un trabajo a ser un poco más profesor o algo así, Mm, ¿no? Te das cuenta de que ellos son lo que están aprendiendo, lo que están avanzando, los que en este sentido no es tanto como profesor, porque realmente yo no enseño nada, aquí la gente son todos muy, muy buenos, pero es un poco esa división, ¿no? No es ya lo que haces tú, es lo que hacen los otros. Y, pero lo que iba a comentar pues está esa división, pero también lo que aprendes mucho y es también muy, muy interesante es lo que tú dices, el trabajar con otros departamentos
el interesarte, bueno, aprendes mucho cómo funcionan otras cosas en otros departamentos, la historia de la película, aprendes mucho cómo una película se desarrolla y cuánto cambia mientras la vamos haciendo, debajo de nuestros pies. Y luego, pues, conoces a mucha gente que son tan buenos y tan profesionales como nuestro equipo de animación, pero en todos los otros Ujú. departamentos. Entonces, aprendes mucho en general cuando haces un puesto así. Sí, no, eso es súper relevante lo que estás diciendo acerca de los diferentes roles que te tocaron tener, porque por un lado fuiste animador varios años y ahora obviamente estuviste ascendiendo más en lo que sería un rol más gerencial, más administrativo. Y interesante eso porque varios concursantes del equipo ahora mismo tuvieron que hacer ese cambio de rol Sí, dentro de estos 5 meses que estuvimos trabajando juntos, donde sí, al principio eran guionistas o eran storyboarders y ahora son como directores y al mismo tiempo tienen que hacer otras cosas. O sea, hay muchas funciones que están cumpliendo dentro del mismo equipo. Y sí. un poco relacionado a eso, Carlos, bueno, aparte de la agenda súper cargada que tenés como director de animación, también haces tus propios cortos. Y estuve compartiendo con nuestra comunidad acerca de Terry Benson. Bueno, contame un poquito cómo surgió esa idea o cómo empezó todo. Sí, sí, pues yo bueno, como empezó esto, yo empecé a aprender Blender hace ya un tiempo, a lo mejor un par de años o así, como todo el mundo hablaba de Blender, 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 entonces yo también empecé a hacer mis pequeñas pruebas en Blender, hacía personajes de modelado, de iluminación y cosas así, y hice pequeñas pruebas y fui un poco aprendiendo Blender. Así es como empezó un poco por aprender algo nuevo. En parte conectado con lo que te decía antes, de al ser más director de animación y tu trabajo se empieza a separar y entonces no empiezas a crear tanto, simplemente estás ayudando a otra gente a crear. Entonces yo un poco como que me notaba un poco un hueco de no poder crear mis propias cosas y también la realidad de trabajar en una empresa tan grande como DreamWorks es un trabajo genial, pero normalmente lo que estás haciendo es dictado por el proyecto que estés trabajando, ¿no? Digamos, no es tu idea, tú añades ideas y un poco se hace también tuya cuando progresa la película, pero no es tu propia idea, es lo que ellos quieren hacer, digamos, ¿no? Entonces, estos pequeños test que empecé a hacer con personajes, modelado, me daba un poco me abría esa puerta otra vez a poder crear algo propio mío o un diseño de un diseñador que a lo mejor que yo sigo en Instagram, que me gusta mucho, entonces digo, puedo hacer esto es lo que me gustaría a mí ver y lo hago, y lo creaba en 3D y hacía unos pequeños renders. Entonces aprendí bastante con eso y luego hice, entre medias de todo eso, en mi tiempo libre, hice un corto que se llamaba Frankanemet, que era con puppets, pero un puppet de verdad, era un puppet de verdad. Y era un corto de imagen real con una marioneta. Y entonces hice ese corto, me gustó mucho el trabajar y el colaborar con la marioneta, y es un poco, trabajar con puppets y marionetas es un poco como una mezcla entre live action y animation, y esto está como entre medias de los dos, ¿no? Porque creas un personaje que no existe, es un pequeño muñeco que tienes que diseñar, o sea, tiene muchas cosas parecidas. Entonces me gustó mucho el trabajar en ese corto y cuando lo acabé, pues empecé a pensar, es que yo esto quiero mezclar las dos cosas, quiero hacer más marionetas y puppets, pero también con la animación, que yo ya sabía bastante de eso, pues digo, seguro que se puede hacer algo interesante con marionetas en 3D. Y entonces empecé a investigar, poco a poco hice un poco de investigación lo que podía hacer, lo que podía construir en casa y tal, y, y de ahí vino la idea de Terry Benson. Hice un pequeño test con una marioneta digital y en ese momento hice uno y ya cuando lo vi ese dije, aquí hay algo muy interesante. Entonces ya me puse más a pensar ideas que ideas más conectadas, que tuviera un personaje, un estilo, una historia detrás del personaje, y ahí es donde empezó el Terry Benson, que es pues eso, un, reportero multidimensional, sería la Ujú. traducción. Sí. Excelente. Y contanos un poquito acerca de este proceso
que diseñaste prácticamente para este proyecto, Carlos, acerca de cómo implementaste los títeres, ¿no? Las marionetas, y después traerlos a Blender. Sí, pues la idea era, pues la idea es replicar una marioneta, ¿no? Entonces yo utilizo VR, pero como hay muchos programas que puedes utilizar VR o motion capture o motion capture shoots o whatever you want to use, ya cambié inglés, o equipo de captura de estos, pero esos son muy caros, cuestan mucho dinero, entonces yo empecé a hacer un poco más investigar la idea de utilizar algo más sencillo, más barato, y eso es el VR, realidad virtual, utilizar esos controles. Entonces encontré unos programas con los cuales puede capturar el movimiento de los controles de VR y luego eso simplemente es importarlo a Blender como utilizo normal, como un esqueleto de normal, de animación, ¿no? Entonces desde ahí pues empecé a crear sus pequeñas pruebas y luego consiste mucho en simulación, ¿no? Simulación encima del movimiento que has creado tú con tu propio control encima de ello poner la simulación, simulación de pelo, simulación de ropa, simulación de lo que quieras añadir. Y luego me di cuenta que no solo era, se podían hacer cosas interesantes replicando el movimiento, replicando marionetas, por ejemplo, Terry Benson es una marioneta, es una réplica, digamos, de una marioneta, pero me di cuenta que se pueden hacer muchas cosas más haciendo este tipo de proceso, porque puedes hacer el movimiento de lo mismo, de una mano, de la cabeza, pero puedes poner cualquier cosa. En 3D no hay limitaciones, puedes hacer simulaciones de humo y el personaje puede ser humo, puedes poner simulaciones de un montón de ropa, o no sé, puedes hacer muchas cosas interesantes que acabas básicamente creando marionetas muy que no has visto antes, digamos, que no se pueden hacer en un mundo real, no se pueden hacer. Pues más o menos así llegué a esta idea del cómo hacer estas marionetas. Impresionante. Bueno, ambos cortos duran varios minutos y entiendo que los hiciste completamente solo. Mi Sí. pregunta es, ¿cómo administras tu tiempo? ¿Cómo es posible que una persona que trabaja a tiempo completo te haga el tiempo también de crear estos cortometrajes en tiempo récord, una cuestión de meses? Sí, bueno, es a mí algo que siempre me ha interesado mucho y siempre pongo mucha atención es ponerse un poco las gafas de productor, digamos, ¿no? Y siempre me han interesado mucho lo que son las limitaciones creativas. ¿Qué tipo de limitaciones puedes poner en el proyecto que vas a hacer que te ayuden a poder crearlo en un límite de tiempo, ¿no? Con un límite de tiempo. Porque sabemos todos que la animación es tan abierta, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa. Y si no pones limitaciones, a veces te pierdes un poco en ese, en tanto, puedes hacer tanto que te puedes perder. Entonces siempre me ha interesado la idea de limitación, ¿no? Limitación y las marionetas, las Muppets y los teleñecos, no sé cómo lo llamas, ¿le llamáis teleñecos? Títeres. Títeres. Ajá. Los títeres son eso, son una limitación creativa. Entonces, tienes que crear un personaje, pero hay unos límites, y los límites son los que sean. En el caso de las marionetas, tenemos la boca, tenemos el movimiento de la cabeza y tenemos la mano. Y el resto es fijo, digamos. Entonces eso elimina un montón de factores que no tienes que animar, no tienes que animar los ojos, no tienes que animar. Entonces a mí siempre me ha gustado esa idea de encontrar las limitaciones que funcionen y que al final se hacen casi como te Ujú. ayudan a crear el crear estas limitaciones. En el caso más específico con Terry Benson, son las marionetas, todos los personajes que son marionetas y las he hecho yo el acting de ellos Ujú. con mis propias manos, eso acelera mucho el proceso. Lo otro es, todos los pequeños sketches, los episodios que hago, siempre son cámaras sencillas, ¿no? Un ángulo, no me complico la vida en un montón de cámaras, un montón de cortes, ni nada de eso, es un ángulo. Como los títeres y los Muppets, igual, es así.
Y luego eso lo que ayuda es porque, por ejemplo, un set, cuando tengo que crear un set, solo hay un ángulo de vista, con lo cual es mucho más sencillo el crear algo que funcione, ¿no? Entonces eso, yo creo que tiene mucho que ver con limitación, ¿no? Tener limitaciones. Y otra cosa que sí que para mí es bastante importante en Terry Benson es, ¿cómo se dice? Embracing, ¿cómo se como dice? aceptar. Aceptar las Ajá. imperfecciones, aceptando las imperfecciones. Y crear esas imperfecciones a veces también pueden crear un look y un estilo y algo que se nota diferente. Y el no importarme mucho que se vea la mano del artista. Y en este caso se ve directamente porque es mi mano. Pero, por ejemplo, si los brazos a veces hacen una cosa rara, si fuera animado, yo lo limpiaría, ¿no? Y lo quedaría perfecto, ¿no? Que a veces eso está bien también. En las películas que hacemos, pues a veces nos gusta llevarlo a ese nivel. Pero en este personaje da lo mismo. Si se va un poco la mano para un lado, pues a lo mejor queda gracioso y tiene algo simpático que añade al personaje. Entonces yo creo, esas pequeñas limitaciones creativas ayudan mucho al poder hacerlo en el tiempo libre. Um, y luego, pues es también un poco encontrar el tiempo por las noches, cuando tengo la energía y la fuerza de poder hacer algo, pues hago un poquito. Y aunque sea solo un poquito, pues la cosa va avanzando, digamos, ¿no? Aunque sea solo poquito a poquito cada día. También algo que es súper relevante a nuestro proceso de ahora, porque como te había comentado, estamos en el quinto mes de los meses que estuvimos trabajando en estos cortometrajes y estuvimos aprendiendo, a veces a las buenas, a veces a las malas, cómo estas limitaciones son tan importantes porque empezamos con ideas tan épicas, tan grandes y después con el inexorable paso del tiempo tenemos que ir ajustando, Claro. simplificando, economizando justamente para poder terminar. Y Ujú. no hay cosa más linda, en mi opinión, que terminar algo. Quizás no sea la mejor versión de eso, pero por lo menos lo terminaste y podés avanzar a lo siguiente. Y eso es Sí. lo que te quería preguntar, Carlos, estando, o sea, considerando de que los equipos tienen 2 semanas más para terminar su corto, están todos trabajando muchísimo para poder llegar a la meta, ¿qué consejos les darías, ¿no? En esta recta final para poder Sí. llegar bien? Pues lo que comentaba de las limitaciones creativas, eso ayuda. Si hay partes en las que vosotros, en las que pueden encontrar ese pequeño atajo que funcione bien, es el buscar eso, ¿no? Pero también yo creo lo principal, lo que diría principalmente, que yo es una de las cosas probablemente más importantes de aprender, sobre todo cuando estás en una posición de supervisar trabajo o ver tu propio trabajo y tenerlo que acabar pronto. Es muy importante el poder desarrollar un poco lo que llamo las gafas de la audiencia, ¿no? El poder ponerte tus gafas de la audiencia y ver lo que estás creando desde el punto de vista 100% de la audiencia. Es casi imposible hacerlo porque tenemos demasiada información cuando estamos creando un corto, una cosa así, pero el ponerte, el poder, por lo menos el hacer el esfuerzo de poder intentar verlo desde ese punto de vista, ayuda mucho porque te va a dar las respuestas a lo que es más importante, ¿no? Entonces, en vez de quedarte enganchado ahora, sobre todo cuando queda tan poco tiempo, quedarte enganchado en pequeños detalles que a lo mejor no son necesarios para lo que es la idea global, es súper importante mantener esas gafas, digamos, puestas y estar mirando un poco qué es lo que más importa aquí. A ver, ¿cuál es el plano que es el que me está un poco dando el mensaje de la historia? Pues voy a ponerle más atención a este, pero a lo mejor al otro pequeño problema que tengo técnico, que no funciona el brazo o lo que sea, a lo mejor no importa, a la audiencia a lo mejor no lo va a ver realmente, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el consejo más grande, el aprender a usar esas gafas de la audiencia, digamos, ponerte tus gafas de la audiencia. Súper, súper útil eso. Y eso funciona no solamente desde un punto de vista, porque hablamos un poquito acerca de eso durante este proceso, no solamente desde un punto de vista visual o artístico, sino también narrativo. Y a veces preguntarse a uno mismo, si esto se lo muestro a otra persona, ¿entenderá? ¿Tendrá sentido o Sí, se conectará emocionalmente? Súper importante lo que decís. sí.
Porque a veces eso, lo que decía del brazo, el brazo este es que técnicamente no está haciendo lo que quiero, pero si el plano no es el adecuado y la gente no lo entiende, pues olvídate, es que da lo mismo, el brazo, como si no tuviera brazo el personaje, da lo mismo, no va, sí, eso sí es verdad. Buenísimo. Bueno, esas son todas las preguntas que tengo para vos, Carlos. Quiero darle unos minutos, si es que alguien tiene algo para preguntar o comentar. Ujú. A Carlos puede hacerlo por el chat o si quieren sacarse de mutes, pueden hacerlo. Preguntar a viva voz. No, están callados. Hay No, silencio. contestamos todo. Contestamos todo. Parece. Genial. Espectacular. Bueno, buenísimo. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, una última pregunta. Sí, ¿Podemos esperar ver más episodios de Terry Benson o sí, sí, claro, yo estoy ya ahí. Mira, hay una pregunta, parecen. dale? La escribe por el chat. Sí, yo poco a poco, como te comentaba, ¿no? Poco a poco. Sí, tengo una lista de un montón de episodios para hacer de Terry Benson. El suyo es ir avanzando poco a poco, como decía antes. Pero sí, quiero hacer más, porque mi idea con este personaje y la idea general de Terry Benson es crear un personaje online, que la gente siga, que la gente se enamore del personaje y lo siga y vea todas sus aventuras en las que va. Con lo cual la idea es sí, seguir creándolos, lo único que claro, poco a poco, Ujú, digamos. ujú. Y mientras voy haciendo eso, voy un poco aprendiendo más sobre este nuevo modo de animar, digamos, añadiendo nuevas cosas técnicas, los brazos, los no sé qué, estoy intentando, investigando más cuando puedo. Sí, qué genial. A mí me encanta ver, bueno, Terry Benson por varias razones, pero una de las razones es que a mi parecer, todo lo que estuve viendo en la comunidad de Blender, los trabajos suelen ser un poco del lado técnico o como son como ejemplos de cómo hacer tal cosa específica o modelado de tal cosa y falta un poquito la parte narrativa, así como un Sí, storytelling. Yo sé sí, sí, que sí. la gente del estudio de Blender hacen sus cortometrajes, pero no veo mucho esto de la comunidad y me encanta ver cortometrajes de excelente calidad hechos en Blender. Creo que eso también inspira por un lado, pero por otro lado también muestra de que Blender como programa se puede utilizar para hacer este tipo Sí, sí, de sí. proyectos, ¿no? Eso sí, tienes mucha razón, porque yo siempre, de hecho, cuando veo cualquier pruebas que hace la gente, qué interesante, qué tal, qué cual, ¿no? Eh, Casi ninguno de lo que tú dices no cuentan historias. Y yo, incluso cuando yo empecé a hacer estos pequeños, los test del principio, un modelo de un personaje en un environment o algo así, ¿no? Modelado y el lighting y hacer un poco una ilustración. Podría haber hecho el personaje perfectamente en una iluminación buena y enseñar el modelo, pero la idea es siempre poner algo que cuente un poco la historia, ¿no? Entonces, en el momento en que añades unos pequeños detalles, aunque sea una imagen, el pensar un poco la idea que hay detrás, que es la historia que hay detrás, directamente eso va a tener una conexión con la audiencia mucho más grande. Incluso si fuera la misma calidad del modelo y la misma calidad del modelo, si lo creas y pones una pequeña historia detrás, aunque sea solo una imagen, la gente conecta muchísimo más, porque se lo imaginan. Me acuerdo, no sé si te acuerdas de ese personajito que hice, que era como un monstruito así, que estaba sentadito Bosque. en unas maletas, Ajá. en un Ah, bosque. maleta, sí, 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 una Sí, maleta, sí. un bichito verde así en un bosque. El bosque, yo y quería construir ese personaje, pero luego digo, pues el bosque, qué bien, pues voy a añadir estas maletas sin saber muy bien la idea, pero era un poco para darle un poco hay una historia detrás. Ay, ¿por qué están en las maletas ahí? ¿Y por qué este monstruo está en el bosque? Y de ahí directamente, sin ni siquiera pensarlo, solo pensar un poco en cuál puede ser la historia detrás, de repente se te empiezan a ocurrir ideas. Pues a lo mejor este monstruo era un monstruo de ciudad y llevaba a la ciudad toda su... Y ya no se portaba muy bien en la ciudad, entonces los padres dijeron, tú tienes que volver de donde venimos a ver cómo se vive con los monstruos. Entonces le habían mandado de vuelta al bosque misterioso donde conocería, yo qué sé, a su tío que es más monstruo, ¿no? Y aprender un poco, no sé. Y de ahí simplemente el poner una pequeña
historia, como tú dices, detrás de algo que puede ser más técnico o más artístico, pero el poner la historia detrás hizo que esa imagen le gustara a mucha gente. Y los comentarios que más me gustan siempre son, ay, pero ¿y este qué le ha pasado? ¿Por qué está en el bosque? ¿O a dónde va? ¿Sabes? Siempre esas preguntas siempre ayudan mucho. Así que estoy muy, muy de acuerdo. A veces es que, de hecho, algunas veces cuando estoy pensando cosas para Terry Benson, veo algo técnico, ¿no? Algo muy técnico como tú dices de Blender. Esto es no sé, me lo invento, ¿no? Una simulación para hacer, yo qué sé, agua o yo qué sé, ¿no? Una cosa así. Entonces lo veo y digo, ah, qué guay, qué chulo queda, pero mi cabeza siempre va a, ¿y qué pasa si hago un personaje que son como gotas de agua? Que van... Y de hecho de ahí, a veces como la gente que hace esas pruebas técnicas no ponen la historia detrás, a veces yo busco una historia detrás para esa técnica y la uso en algunas de estas pruebas. Pero sí, estoy muy de acuerdo con eso. Hay que ver más historias, que eso es lo que conecta a la gente realmente. 100%, me encanta. Carlos, parece que hay unos mensajes en el chat. No sé Sí, si los lees o querés que te sí, lo sí, lea yo. a ver, lo leo. Dale. A ver, yo tengo una... Giovanna pregunta, yo tengo una pregunta. Uno como director también tiene que trabajar en las escenas del proyecto. Si tenemos que trabajar, sí, bueno, a ver, lo leo entero. O sea, también tendría alguna escena específica a su cargo. Sí, yo como director de animación, principalmente, no hago algunos planos, animo algunos planos cuando tengo tiempo entre reuniones, pero no tengo, por ejemplo, mis propias secuencias que estoy supervisando. Cada supervisor tiene su equipo detrás y trabajan en esas secuencias. Entonces, sí, trabajamos en algunas escenas y hacemos planos, pero es más limitado. Y también depende mucho del proyecto, también, ¿no? Hay veces que el director de animación es el que se encarga de todas las escenas globalmente, cómo funcionan, y los supervisores se encargan de personajes específicos. Así que depende de cada película. Pero, por ejemplo, en las películas últimas que yo he trabajado como director de animación, solo he hecho, no hago muchos planos. Hago a lo mejor 20, 30 planos en la película. Y depende, hay otros directores de animación que son mucho más rápidos que yo y pueden hacer muchos planos. Yo no soy de los rápidos. Pues esa es una pregunta de Giovanna y aquí hay otra. Y también escuché que muchos animadores profesionales mencionaban que Blender no es un programa que se utiliza en las empresas de animación, pero que lo hayas mencionado me sorprendió mucho. Uno trabajando en Blender tiene oportunidad laboral directa o tiene que conocer otros programas. Esa es muy buena pregunta y la verdad es que no te sabría decir una contestación exacta porque sí es verdad que Blender en este momento no se utiliza tanto en empresas grandes, pero también es verdad que muchas de esas empresas grandes trabajan a veces con su propio software también. Por ejemplo, lo que trabajamos aquí en DreamWorks, trabajamos con nuestro propio software. Por ejemplo, si alguien tuviera una demo reel, nos da igual con qué esté hecho la demo reel, ¿no? Si la animación es buena, si la han hecho con Blender o la han hecho con lo que sea, da lo mismo, ¿no? Si es buena animación, es buena animación. Yo lo veo de la misma manera, ¿no? Sí es verdad que debe de ser un poco más complicado si intentas encontrar trabajo con Blender, ¿no? Porque solo con Blender puede ser más complicado. Pero yo no tengo tanta experiencia para saber tanto de eso. Como animador, la verdad es que te da lo mismo, porque las ideas y los tools son los mismos. Simplemente te aprendes el nuevo tool del otro sitio y ya está. Pero no sé si tú tienes alguna una más información del Guillermo. No, la verdad que no. Yo sé que, bueno, trabajo freelance y demás, de repente empresas más chicas donde tienen esa flexibilidad en su pipeline de admitir trabajos de Blender. Se podría hacer eso, pero como decir, los estudios grandes o tienen su proceso con Maya o tienen su software propietario, entonces no importa, con tal de que les muestres Sí. un demo reel con buena animación, no importa con qué software lo hayas hecho. ¿Sí? Sí, pero sí es verdad, sí, es una realidad, ¿no? Que Blender no lo usan en tantos estudios grandes. Pero aún así yo creo que es que depende mucho del trabajo que hagas, ¿no? Si eres animador, si haces una buena demo reel en Blender, da lo mismo al estudio que vayas a trabajar, porque si la animación es buena, puedes aprender, puedes hacerlo en otro programa.
Y también yo creo que modelado, cosas así, es parecido. Si el modelo está bien hecho, yo creo que puedes aprender a hacerlo en otro programa. De hecho, modelado da lo mismo. Si te gusta hacer modelado en Blender, no creo que vayas a otro estudio y te digan, no puedes usar Blender. Yo creo que te dejan usar lo que quieras para eso también. A nivel de arte, si haces más development de look, no creo que sea problema, porque lo que tienes que darles es una imagen final, un poco la idea de cómo va a verse lo que estén buscando, con lo cual tal vez le dé un poco lo mismo también con qué programa lo hagas. O sea que yo creo que depende, digamos, no te podemos contestar perfectamente esa pregunta. Y luego dices, ¿tiene oportunidad laboral directa o tiene que conocer otros programas? Aún así, yo creo que siempre es buena idea aprender otros programas. A ver, si eres animador, aprendes en Blender, también si puedes meterte en Maya, que es el poco es el que más se usa, y aprender en ese sentido, eso siempre ayuda. Eso cuanto más aprendas, mejor, digamos. Y a ver, aquí Mateo pregunta, hablaste sobre saber cómo trabajar con las personas. ¿Algunos tips que te hayan ayudado a la hora de entender cómo trabajar con ciertas personas que les dificulte más trabajar en equipos o tener ese espíritu colaborativo que requiere trabajar en estos proyectos? Um, sí, eso se aprende mucho con experiencia, ¿no? De trabajar con gente diferente, trabajar con diferentes. Sí, es un poco trabajar con gente diferente y vas aprendiendo un poco el cómo adaptarse. Yo creo que una cosa muy, muy importante también es el intentar, cuando es posible, intentar conectar de manera personal con esa persona, entenderlos primero como personas, ¿no? Qué tipo de personas son para poder conocerlos de esa manera primero y luego meterte un poco más a nivel profesional o el tipo de trabajo que vais a hacer o qué tipo de cosas vais a colaborar. Porque realmente muchas veces lo que pasa es que no hay suficiente comunicación con la otra persona. De hecho, muchas cosas que hacemos ahora en DreamWorks empezamos a crear esta idea le llamábamos ¿cómo se llama? War Room, no me acuerdo cómo lo llamábamos, Guillermo, a eso. Ujú, ujú. Bueno, es como un Sí, punto central donde todos los animadores o de diferentes departamentos se sentaban juntos para sí. colaborar. Ujú. Y eso yo me di cuenta, eso era a propósito para intentar eliminar esas barreras, ¿no? Y lo que a mí me pareció, pues sí, se hace más rápido, aprendes, puedes arreglar cosas mucho más rápido con la conversación con esas personas rápida. Pero la otra cosa que tiene que ver con lo que preguntas, que me ayudó mucho al hacer ese tipo de proceso, fue simplemente el estar sentado al lado de una persona durante 3 semanas. Y no era tanto la idea de cómo colaboramos juntos o cómo le digo esto, era simplemente el día a día hablar con esa persona, comunicarte, qué cosas les pasa en su vida, qué cosas te pasan a ti. Y poco a poco vas conociendo a esa persona, empecéis a entenderos mejor y un poco pues empecéis a entender cómo cada uno funciona, incluso a nivel personal. Y entonces, si tienes esa oportunidad de conseguir esa conexión, luego cuando trabajas juntos y ya te metes un poco más a lo que dices, colaborar en proyectos, esa confianza que tienes ayuda muchísimo a nivel de profesional luego. Porque, por ejemplo, cuando ya conoces a esa persona, no pones barreras, ni piensas, oh, seguro que le voy a decir esto y él va a pensar no sé qué, sino que lo ves de una manera mucho más personal y un poco como puedes ser mucho más sincero también. Cuando conoces a una persona más cercanamente, puedes ser mucho más sincero. Entonces yo eso lo he aprendido con tiempo y sobre todo hay gente que puedes conectar más porque tienes más tiempo o porque tenemos la habitación de colaboración, pero también hay otras personas que a lo mejor no tienes tanto tiempo personal con ellos y con esas personas es también, si eres un rol más de director o que tienes supervisando gente, es tu trabajo, es parte de tu trabajo el poder adaptarte, ¿no? a las diferentes personas y el saber comunicarte a las diferentes personas. Espero que eso conteste un poco la pregunta. Estoy leyéndolo otra vez por si acaso.
Sí, dice, a veces hay gente que no le gusta tanto trabajar en equipos. Hombre, si es a veces el tener una conversación honesta, en plan de, mira, la animación se hace en equipo, es toda una colaboración, es imposible no poder hacerlo juntos y a lo mejor tener una pequeña conversación más personal, hablando de si hay un problema de ese problema, puede ayudar también. Espero que eso haya contestado más o menos. Hemos ahí entrado en muchas cosas. Y luego aquí otra más de Giovanna, al trabajar en un proyecto personal, aparte de ser animador, también trabajas en áreas como el storyboard, diseño de personajes, color keys y los efectos finales. ¿Consideras que es más conveniente trabajar por tu cuenta y aprovechar el aprendizaje o trabajar con otras personas para ahorrar tiempo? Mm. Es que depende del proyecto, ¿no? Del que hagas, depende de qué proyecto sea. Si tu goal es aprender muchas cosas, pues a lo mejor hay algunos proyectos que sí que puedes intentarlos hacerlos tú solo y ver cómo funcionan. Eso sí, yo creo que si lo intentas hacer tú solo, si intentas hacerlo tú todo, puedes acabar en un agujero un poco. Si no sabes y tienes en cuenta lo que hablábamos antes, limitaciones creativas, el tener muy claro lo que quieres hacer a nivel de concepto. El hacer algo tú solo requiere experiencia y saber, tener un poco tener una visión de productor, digamos. Si no, sí que es muy fácil perderte en ese mundo. Pero si hay oportunidades de trabajar en proyectos, por ejemplo, yo si estuviera haciendo Terry Benson y pudiera trabajar con mucha más gente, lo haría. Si viniera más gente, de hecho ahora empezaba a pasar gente que dice, hey, puedo ayudarte en un episodio, puedo hacer un escenario, puedo hacer no sé qué, y eso empieza a pasar, pues yo colaboraré, de hecho es parte de la idea, colaboraré con otra gente. Con lo cual, depende del proyecto. Mi idea en Terriverson era hacerlo yo todo porque en el trabajo es muchas veces, en nuestro trabajo en empresas grandes, la idea es convencer, ¿no? Tengo que convencer de hacer esto, queremos hacer esta película, que es mucho convencer. Y en este sentido yo lo que quería era no convencer a nadie. Digo, lo hago y ya lo veis y si os convence, os convence. Y así pero no, yo no haría todos los proyectos así. De hecho, el corto que hice de imagen real era un grupo. Encontré el equipo, creando el equipo, que se aprende un montón, eligiendo el equipo, creando un equipo para hacer un corto, con lo cual depende del proyecto, digamos. Eh, y lo otro es, la otra pregunta, lo de hacer buena animación con cualquier programa también se aplica para la animación 2D. Claro, es que eso da lo mismo realmente. En 2D yo creo que incluso menos, porque da lo mismo. Si lo haces en papel y lo grabas, si la animación está bien, la gente le va a gustar. Si es verdad que si lo que aplicas. Ya sé la que explicas, lo que quieres preguntar. No, no entendí yo la pregunta. ¿Cuándo mandas animación 2D? ¿Te refieres a mandar animaciones 2D a una empresa como DreamWorks? Porque si es eso a lo que te refieres, sí es verdad que ahí es más complicado, digamos, ¿no? Porque, ¿verdad, Guillermo? Porque claro, si tú mandas una demo reel 2D a un estudio, digamos, como DreamWorks o con un estudio que hacen principalmente películas de 3D, sí que es un poco más complicado poder entrar como animador. Principalmente porque hacemos unas producciones que hay que ir bastante rápido, son 3D, con lo cual si no tienes suficiente, digamos, no hayas aprendido suficiente a cómo funciona la animación a nivel 3D, puede ser un poco complicado el el ser considerado para una posición. Pero claro, hay muchos otros estudios que tienen mucho más proyectos en 2D y depende del estudio, digamos. Luego, a nivel de tener 2D, animación 2D, si tienes animación 3D en tu trabajo y también 2D, es como un añadido. Eso aquí es muy valorado, si sabes también hacer animación 2D. Eso sí. Ok, pues esa ya más o menos la contestamos. Mucha disciplina, dice Giovanna. Sí, pues un poco de disciplina sí hay que tener un poco. Pero luego al final
te acostumbras. Yo no lo veo al final como disciplina, porque es que yo quiero hacer, no es que la disciplina para mí a veces la disciplina es el desconectar. Tienes que tener disciplina Me para refería desconectar. al hoyo que dijiste, Ah, sí, sí, eso sí. a Pero caer en yo, el hoyo. sí, el caer en los hoyos sí hay que seguir poco a poco, sí. Y, pero yo sí, yo a veces necesito disciplina para desconectarme. Eso sí que lo pongo también. Y Alan pregunta, buenas, disculpa, no pasa nada. Soy modelador 3D y me quiero concentrar en solo personajes. ¿En el mercado se valora más un especialista o un modelador más generalista? También, eso, también, Guillermo, tú tendrás también una buena contestación, pero yo la manera de que lo veo es depende de a qué estudio estés intentando entrar. Por ejemplo, si estás metiéndote a un nivel más de comerciales, un estudio más pequeño que hace muchos diferentes interesantes proyectos y cosas así, eso yo creo que un especialista pues tiene más, tal vez tengas más facilidad en entrar ahí, porque la gente tiene que hacer muchos trabajos, ponerse diferentes sombreros, digamos. Y luego en un estudio más como DreamWorks, yo creo que si vienes como modelador, digamos, de personajes o de sets, es mucho más especializado, ¿no? En el momento en el que te metes en un estudio más grande, Disney, DreamWorks, Pixar, son mucho más especializados, ¿no? Y quieres que sean, soy modelador de personajes, entonces tu trabajo debe demostrar principalmente modelado de personajes. Eso sí, yo creo que el tener, yo conozco muchos modeladores, conozco gente que son muy, muy buenos modelando y sí que lo que siempre veo es que los buenos modeladores son muy buenos modeladores, pero a veces también saben bastante son bastante, saben de otras cosas. Porque luego muchas veces el poder vender, digamos, la idea de un modelo o de un personaje también ayuda el poder tener el pelo del personaje un poco. O la idea general, aunque sea una idea general, porque luego hay otra gente que hace el pelo, ¿no? Pero yo creo que el saber un poco de todo ayuda de todas maneras, ¿no? Sí, pero como digo, estudios grandes como Disney y Pixar es mucho más especializado y más pequeños, más casas de comerciales y de esos, yo creo que les interesa también más generalistas, ¿no? No. Y yo creo que esa era la última pregunta. Es la última. ¿Alguna ultimísima pregunta para Carlos? Excelentes preguntas, dicho sea de paso. Sí, de mi parte ya nada. Ok, Giovanna ya la contestamos todo. Eh, Claro, no. Muchas gracias a vosotros. Yo lo que sí diría, al final, para cerrar un poco la conversación, si quieres, Guillermo, el momento que tenéis ahora, ¿no? De estar creando vuestros propios cortos, aunque sea difícil y sea el intentar. Mira, hay otra pregunta. ¿Qué es lo más importante para hacer un buen equipo? Uf, esa vamos a necesitar bastante tiempo. No, yo creo que realmente lo que diría principalmente, y yo siempre lo he dicho, de hecho cuando contratamos a gente en DreamWorks y buscamos gente para que entren a nuestros equipos, lo más importante para mí es encontrar un equipo es la actitud de la persona. Sobre todo en un estudio tan grande como DreamWorks, la cantidad de demo reels que recibimos que son muy buenas, hay muchas, ¿no? Entonces sí, tienes que aprender y tienes que ser muy bueno a animar y practicar y aprender mucho. Pero llega en un momento en el que pasas, digamos, una línea de calidad que ya sabes que puedes animar, ¿no? Ya lo sabes. Y yo creo, en ese momento, cuando ya pasas esa línea, ya tienes muy buena calidad, para mí es muy importante la actitud de la persona, ¿no? Lo que decíamos, el que les guste colaborar con la gente, el que quieran aprender más, no tener un ego, sí, ¿no? Se dice Ego, ego, sí. sí. No tener ego de decir yo sé más que nadie y no me puedes decir cómo hacer las cosas. Todo eso yo, cuando has pasado esa línea de calidad y ya eres un buen animador, yo siempre elegiría a alguien por la actitud que por la calidad del trabajo. Siempre, o el talento, como quieras llamarlo, pero siempre
una vez pasas esa línea, ¿no? Tienes que tener muy buena cualidad. Pero yo creo que para hacer un buen equipo, sobre todo tienes que tener gente que tengan buena actitud y que quieran trabajar con otra gente. Eso yo diría sería bastante importante. Otra pregunta rápida. Como dije, me quiero especializar en personajes, pero tengo un montón de otros modelos, pero no tengo una... Espera un momento que muevo esto. Pero tengo un montón de otros modelos, pero no tengo una duda al armar mi portfolio. Ajá. Tengo miedo de incluir demasiadas cosas que no tengan que ver una con otra. Estuve pensando crear varios perfiles de ArtStation para separarlo todo, pero no estaba seguro. No, yo creo que depende. Lo primero sería preguntar a gente que tenga más, que sepan más, tener un buen equipo de gente que pueda mirarlo y decirte sus opiniones para informarte y ver lo que más, lo que la reacción de la gente y lo que más le gusta. Pero yo lo podría separar si quisiera, pero yo creo que no es una mala opción tenerlo más o menos junto, porque realmente lo que enseñas es que puedes hacer, que tienes diversidad, digamos, pues no tienes que hacer solo un estilo, puedes hacer muchas otras cosas. Sobre todo en un estudio como DreamWorks, que cada película tiene su propio look y su propio estilo, yo creo que puede tener valor el mantenerlo, yo creo. No sé qué tú qué crees, Guillermo. Yo creo lo mismo, sí. Yo creo que los reclutadores les interesa ver una diversidad de estilos y que no solamente sepas hacer una sola cosa, si es que estás aplicando a un estudio grande, ¿no? Donde quieren ver posiblemente qué otras cosas puedes hacer, si es que el Sí, estilo del estudio va cambiando sí. más. Pero sí, depende mucho de a qué lugar te interesaría aplicar. Claro, a lo mejor si depende del estudio, pero yo no sé, un modelador que tiene puede hacer mucho tipo de estilos, yo creo que es un añadido, digamos, es bueno poder hacer eso. Lo mismo con animación. Aquí cuando intentamos contratar animadores, siempre, si tienen en animación que tienen animación mucho más realista, más precisa y más real, pero también tienen planos súper estilizados, muy cartoony, y si lo tienen todo y encima todos están bien hechos, pues eso es desde luego, un add-on, o sea, es positivo, claro está. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sorpresa? ¿No? Ok. Excelente. Pero sí, lo que estaba diciendo ya para cerrar, si querías, era lo que estáis haciendo ahora mismo, el crear estos cortos, que sé que hay que hacerlos, queda poco tiempo para acabarlos y es el último, digamos, empujón para acabar los cortos. Lo que sí que diría es cuando hablo con otros estudiantes y gente que están más estudiante aprendiendo animación, su goal siempre es y mucha de la conversación que hemos tenido hoy es muy dirigida a cómo voy a DreamWorks, cómo voy a Disney, cómo voy al estudio tal, ¿no? Es muy dirigida a eso. Y está bien, porque todos hemos hecho eso y es importante. Pero yo creo que el valorar este tiempo que tienes ahora mismo para poder crear tus propias historias y el poder encontrar tu propia voz como artista, como animador, como modelador, como director. Este tiempo que tenéis ahora de poder crear algo que es vuestro totalmente, lo vais a echar de menos. Cuando entréis en el estudio grande y empecéis a hacer las películas, la mayoría de las veces vais a estar trabajando en la voz o la historia o la idea de otra persona o del estudio. Entonces, este momento que tenéis ahora, que más o menos para decir que un poco que lo apreciéis, digamos, porque es importante, estáis creando una voz propia, vuestra, algo que estáis creando 100% vuestro, digamos, ¿no? Simplemente comentar eso, porque no ha salido en la conversación, pero siempre le pongo bastante peso cuando hablo con cualquier estudiante o gente que quiere entrar en la industria, digamos. Eso es súper cierto y lo digo personalmente porque cada vez que veo un avance de los cortometrajes en los que están trabajando, me pongo súper celoso porque es algo que yo ¿Sí? querría hacer ahora Claro, mismo en vez de trabajar. No, no en vez, sino a la par de trabajar en un estudio que también tiene sus ventajas, pero es algo claro, súper lindo poder hacer algo tuyo, una historia tuya que después sí, puedes compartir con el mundo. Así que sí. excelente comentario, Carlos.
Bueno, ya finalizando, Carlos, te quería agradecer muchísimo por tu tiempo, gracias por los consejos que estuviste compartiendo, tus trabajos también, ya compartimos con la comunidad, pero vamos a compartir de nuevo las redes sociales, el canal de YouTube, para que estemos Sí, pendientes de Terry Benson. Y sí. por último, vamos a compartir contigo el link de los cortos terminados una vez que los Ah, sí, 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 terminemos en eso julio para lo que los quiero veas, ver. ¿no? Y que nos des tu opinión también, ¿eh? Sí, 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 sí. Genial, muchísimas Perfecto. gracias. Pues muchas gracias, gracias, Y Miguel, gracias a gracias a ustedes también. todos. Buenísimo. Nos despedimos Muchísimas gracias, entonces. Carlos, por compartir tu conocimiento. De nada, un placer. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Gracias, chao, chao. Bye, chao.